Hola, mi nombre es Mari y esto es Atmósfera Inteligente, un espacio para debatir, reír y, ¿por qué no?, cambiar de perspectiva si así lo deseamos. Desde hace más de 40.000 años se registraron las primeras manifestaciones de arte, representadas en pinturas rupestres a lo largo de cavernas y rocas, que debido a la fuerte pigmentación de los minerales coloridos de origen vegetal, como la hematita o la arcilla, mezclados con alguna resina se conservaron hasta la actualidad, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuándo se originó el arte? ¿Y cómo se aprecia hoy en día? Tema vasto y apasionante que conversaremos hoy. Comencemos. El arte se constituye de la emocionalidad y sensibilidad que atribuimos a aquello hecho por el hombre, donde encontramos belleza. Esta definición dicha por una neófita apasionada del arte parece simple, pero actualmente no existe un concepto absoluto universal del arte, que englobe en sí misma todas y cada una de sus manifestaciones. ¿Por qué? Creo que además del hecho de que todavía no se han presentado todas las formas de hacer o crear arte, es porque la percepción e interpretación de algo tan profundo y propio de cada quien, que a su vez guarda mayor universalidad que cualquier otro tema, así como la vida misma o el amor, es como una especie de paradoja. Muy bien resumida, realmente, en la frase de un escultor español que a mí me gusta mucho. El arte está ligado a lo que todavía no se crea. Y es que esto se vislumbra en el origen del movimiento impresionista a finales del siglo XIX, desde la voluntad diferenciadora de un estilo. Cuando esta corriente artística desde la pintura y la fotografía nació en Francia, en París específicamente, surgieron 6 etapas fundamentales para el entendimiento y apreciación del arte en los espectadores, coleccionistas, expertos e historiadores. El primero de estos principios es el rechazo. El rechazo a lo distinto, a lo que no entendemos y que no se parece o asociamos a nada. Y es que en el episodio 2 de este podcast Prejuicios hablamos del fenómeno como instinto psicológico de patronar, de agrupar o diversificar todo a nuestro alrededor por medio de nuestros sentidos, donde absorbemos día a día consciente o inconscientemente. El rechazo casi siempre está carente de análisis, y esto es algo intrínseco en nosotros. El segundo es la resistencia. Una vez que no podemos encasillar o entender lo que se nos presenta como arte nuevo, entre comillas, argumentamos desde metodologías aprendidas que aquello no concuerda con lo que sabemos y hemos apreciado en el arte. El tercero, la resignación. En una especie de modo de entendimiento de que el arte no es sino visiones o creaciones desde una mirada individualista, personal o emocional de un artista, que por supuesto no deleitará al ojo de todo el mundo. El cuarto es la aceptación, de que si así lo queremos podemos encontrar belleza, esmero y asombro de lo que rechazábamos en un principio. El quinto, la exaltación, que bajo mi humilde opinión es la proyección de lo que pensamos, sentimos, experimentamos o vivimos en ese momento específico. En modo de analogía o metáfora, podemos identificar elementos en la obra que se distinguen para hallarnos como parte de la obra y emocionarnos con el autor y su mundo creador. Y el sexto y último, la transmisión, donde buscamos difundir lo vanguardista de la manifestación desde nuestro ser apreciativo y crítico. Algunos de los artistas impresionistas que más me gustan son Pierre-Auguste Renoir, porque desde las características de la luz, su origen o su musa era clásica, y como ya era familiar, fue muy aceptada por la crítica. Bertil Morisot también fue clave para este movimiento pictórico, y lo que más me gustaba en sus obras es la sensación que estas se generan durante algunos minutos de contemplación. Siento que me teletransporta a esa habitación, al jardín o al baño que pintaba con mucho movimiento. En Francia también surgió a principios de 1920 un movimiento llamado Le Surrealisme, que significaba por encima del realismo, cuyo centro es el inconsciente plasmado con pinceladas de creatividad, pero con técnicas diversas. La expresión desinhibida y libre del pensamiento en contra de todo lo que es racional. ¿Cuál era el objetivo o móvil principal de los artistas surrealistas en esa época?
transmutar la forma de concebir la realidad, salpicar al mundo con utopías, metáforas, criaturas imposibles o sublimes e imágenes que capturaran una idea que ellos podían compartir con la sociedad en el momento bajo las problemáticas que se planteaban. Un manifiesto de irracionalidad que es más bien superconsciente y que permeaba ideas políticas de interés social izquierdista, el cual se afecta por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en este caso y se desintegra en el grupo. Algunos de los mayores exponentes fueron Salvador Dalí, Jean Miró, René Magritte, André Breton, Louis Aragon, Philippe Soupault, Max Ernst y Leonora Carrington, artista que me gusta muchísimo y donde espero poder extender su vida en otro episodio. El surrealismo es un movimiento que a mí particularmente me mueve, porque desnuda al genio o al artista desde lo irracional, lo fantástico, guarda relación con el futurismo, con la melancolía y el dadaísmo, pero de forma amplia, no solo orientada a la destrucción, sino a la creación social, desde la expresión total de las verdades escondidas. El arte abstracto y el constructivismo comulgan con el movimiento surrealista, donde el autor no busca plasmar lo real, lo que es evidente a los ojos o al resto de los sentidos. Más bien produce formas e imágenes que carecen de cualquier referencia. La expresión pura, individual, es lo que prevalece. Un artista que me gusta mucho del arte abstracto es Theo van Domburg. La geometrización y la reflexión de formas constituye el constructivismo. Dentro de un país en ruinas y carencias sociales como una especie de grito del descontento. Dentro de la sociedad, Naum Gavo, Kazimir Malevich y Lissitzky son autores importantes a mencionar dentro de este movimiento en la Rusia revolucionaria. El informalismo, carente de estructura y composición, la aplicación preconcebida del color, también se originó desde la expresión prácticamente anárquica y rebelde a la concepción del arte clásico, al igual que el pop art, que básicamente se alzó atribuyendo conceptos e ideas también desde la invitación a la introspección y al cuestionamiento de lo que consumimos, por qué lo consumimos, por medio de un rechazo al expresionismo abstracto, orientándose más que todo en la publicidad o en los productos que nos invitaban a comprar en los medios de comunicación masivos. Algunos exponentes de este movimiento fueron James Ronwith y Andy Warhol. También surgió en Francia el nuevo realismo, cuya génesis fue el consumismo excesivo y la sociedad industrial, pero visto como algo denigrante, como el desecho a partir de los materiales detríticos. La creación o producción de obras a lo largo de la historia de la humanidad en todos los rincones conocidos de nuestro planeta guardan en sí mismas una estrecha relación con el momento. Piénsenlo, todos los géneros, movimientos, corrientes y manifiestos artísticos que surgieron y siguen surgiendo aún, tienen origen en la transformación social, en la destrucción, en las guerras, protestas, en reformas, en cada iniciativa o cambio social y político religioso, en la desaparición de territorios, en la transmutación de la fauna y la flora y en todos los periodos de adaptación. Pero sobre todo, y como un común denominador, en el dolor, que conllevó a las diferentes regiones del mundo a cuestionarse: ¿qué hacemos mal? ¿Por qué debemos seguir las mismas reglas, cánones y métodos para expresarnos por medio de la pintura si el mundo ya no es lo que era, si nosotros cambiamos? Entonces, ¿qué es el arte a nivel social? El trabajo hecho con dedicación y esmero es aplaudido por todos, porque es la demostración tangible de las cualidades y habilidades del hombre desde el talento y experiencia, y para mí, desde la disciplina que forja el talento. Y en su culminación, es arte, como se manifestó, por ejemplo, en el neoclasicismo. Pero para ese entonces, durante el siglo de las luces, en el siglo XVII, no existía el término artista o el genio creativo. Se aplaudía el trabajo del pintor y el escultor como el del artesano, panadero o escritor, como una profesión o labor que sirve a la sociedad para evolucionar y demostrar o explotar también las capacidades de su gente, creando obras perfectas, llenas de principios, de reglas y aprobación de expertos.
en la metodología y disciplina. Cuando surge la crítica de arte basándose en la historia, se empezó a valorar la obra desde lo empírico y constatable. El padre de la crítica fue Denis Diderot. Él, a dejar sus comentarios en las obras expuestas en varios salones de París, despertó modas y el gusto alrededor de diferentes pinturas y esculturas. Fue así que la crítica artística se consolidó en el siglo XVIII por el interés de la burguesía francesa. Ellos veían al arte, apreciado por los críticos, como algo ostentoso, y por la proliferación de medios de comunicación creció el mercado artístico y también se vinculó al periodismo. Creo que hoy en día el crítico de arte, que en ocasiones también es galerista, tiene una labor aún más compleja, porque para nadie es un secreto que ahorita la sociedad es muy permisiva y sí, vivimos en una generación de cristal, donde todo es aceptado, todo es intocable y el talento se ve opacado por la debilidad. Pero ese es otro tema. A diferencia de la época donde se consolida, como ya lo dije, la crítica de arte, también surge un poder. Para ese momento, el crítico podía, o también hacía un trabajo de difundir, podía encumbrar una obra o menospreciarla, desde su intuición, desde el contexto histórico, geográfico y cultural, pero era respetado y admirado. Charles Baudelaire decía: para ser justa, es decir, para tener su razón de ser, la crítica debe ser parcial, apasionada, política. Esto es, debe adoptar un punto de vista exclusivo, pero un punto de vista exclusivo que abra al máximo los horizontes. A diferencia del neoclasicismo, el barroco, el romanticismo, rebelde a la razón, eleva al artista, al genio, al talento. Así fue durante la Edad Moderna, cuando el Renacimiento colmó de esplendor y gracia a Europa. Surge el humanismo desde lo grecorromano. Como el ave fénix, renace la arquitectura y se iluminan los lienzos con obras como las de Sandro Botticelli, Donatello y Bramante, con ideas naturales de concepción y pureza. Lo que me lleva a preguntar, ¿qué es una obra de arte? Según John Dewey, se define en el arte como experiencia. Es en acto y no solo potencialmente una obra de arte cuando pervive en alguna experiencia individualizada. En cuanto pedazo de pergamino, de mármol, de tela, permanece, aunque sujeta a las devastaciones del tiempo, idéntica a sí misma a través de los años. Pero como obra de arte se recrea cada vez que es experimentada estéticamente. Esta cita me hace analizar que una obra de arte es diferencial por su trascendencia en el tiempo, con un significado histórico y cultural que siempre va a prevalecer en la sociedad. A lo largo del planeta este concepto se cumple, no solamente en Europa. Por ejemplo, en México con el Chacmul, en Perú con Machu Picchu, en Etiopía con Ascum, en la India con el arte de Gandhara, en Asia con obras en la ebanistería y la porcelana, y la pagoda en arquitectura, entre tantos otros ejemplos. Aristóteles decía que el objetivo del arte no es representar la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior. Y a partir de esta frase nosotros concebimos nuestra realidad y todo alrededor como una extensión propia del tiempo y espacio que proyectamos según nuestra imaginación. Lo que necesitamos, lo que queremos ver, encontrando belleza y misticismo en el entorno y en las personas alrededor de nosotros, en esas conexiones en lo cotidiano. David Lynch dijo: el arte no cambia nada, el arte te cambia a ti. Nos invita a implosionar para reconocernos y hallarnos. Y para ti, ¿qué es el arte? Si pensamos en arte, podemos decir que es todo lo que vemos, oímos, sentimos a diario, que luego lo proyectamos en dibujos, en poesías, en cuentos, en música, sin darnos cuenta que estamos justamente aportando al arte nuestra esencia, siendo esto lo más preciado, porque ser auténtico en la pintura, la escultura, en crear sonidos, en transmitir sentimientos e ideas que motiven y sensibilicen a otras personas, es el objetivo de cualquier artista. El arte para mí es la habilidad
o la forma de expresión humana más pura y trascendental que existe. Es una especie de entidad propia capaz de influirnos e inspirarnos y que persiste en el tiempo, eligiendo nuevos adeptos que obren por y para ella. Para algunos el arte es una satisfacción, para otros es una liberación o incluso una necesidad, pero creo que todos, o al menos la gran mayoría, compartimos ese anhelo, quizá arrogante, de perdurar tanto como el arte lo hace. Por tanto, yo diría que el arte, para nosotros los mortales, es un consuelo. El arte puede tener diferentes manifestaciones, definiciones y en general yo diría que puede presentarse a cada persona de una manera muy específica. Para mí el arte es sensibilidad, la sensibilidad que te permite ver el mundo y sus formas y encontrar belleza en todo, porque hasta en la más simple caja de madera puedes encontrar formas, colores, en fin, un montón de experiencias, incluso si se puede decir, y manifestarlas y plasmarlas es parte de lo que yo considero que es el arte. Para mí el arte es una forma de expresión humana, bien sea a través de la música, la literatura, la pintura, y cuyo propósito principal es entretener. Para mí el arte es la expresión de un sentimiento por medio de algo tangible como una pintura, escultura, un tatuaje, quizás hasta una torre de cartas, pero también puede ser algo intangible como la creación de una melodía. Lo interesante para mí son las diversas perspectivas que existen respecto al arte y el millón de maneras de hacer arte. Yo creo que solo necesitamos 3 ingredientes principales: creatividad, pasión y un sentimiento, para que cuando los demás vean el resultado, logremos transmitir las emociones que buscamos. Creo que el arte también es terapéutico, tanto crearlo como apreciarlo, porque nos permite desahogarnos, expresarnos o tan solo sentirnos identificados. Bueno, por aquí les habló Gaby Fernández. Gracias Mari por la invitación, me encanta este tema y agradezco mucho la oportunidad de ser parte de este podcast. Saludos a la maravillosa audiencia de Atmósfera Inteligente. Muchísimas gracias por escuchar. Es un verdadero placer hablarles desde este espacio. Los invito a seguirme en Twitter como Atmósfera Piso INT, en Instagram como Atmósfera Piso Inteligente, en eBooks como Atmósfera Inteligente y a compartir con sus amigos desde el canal de YouTube. Y recuerda, sonríe, eres un mundo por descubrir.